voy a ir explicando, igual voy a ir grabando la reunión para que puedan todos volver a verlo, porque hoy lo que quiero ver con ustedes es que entiendan cómo va a ser el análisis de datos con respecto a la parte epidemiológica, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes ya en epidemiología han avanzado lo que se llama el canal endémico. Me van diciendo, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Justamente sí, sí acabamos de avanzar ese tema. Yo justo le iba a hacer una pregunta, me olvidé escribirle por WhatsApp. Es que quería acceder a todos los datos de los demás departamentos para poder hacer eso, porque recuerdo que usted me había encomendado hacer ese trabajo y Ujú. pues no podía y le iba a preguntar si solo podían verlo usted, porque solo veo de mi departamento, entonces no puedo ver de los demás departamentos. Y se Ya, me pasó, la verdad, con todo esto de los exámenes se me pasó, perdón. tranquilo. Pero lo vamos a ver entonces. Qué bien que lo estés viendo porque para eso vamos a entender primero que los canales endémicos no son más que estos gráficos que se hacen a nivel estadístico con el número de casos reportados por cada uno de los meses. Y este seguimiento se va haciendo por lo menos como mínimo durante 7 años. Entonces nosotros tenemos desde el 2014 hasta el 2020 tenemos la suficiente capacidad de poder hacerlo. Entonces vamos a entender primero qué nos está diciendo el gráfico. Nos está indicando cómo se está comportando la enfermedad a lo largo del tiempo. Los canales endémicos pueden hacerse tanto por meses, como lo estamos observando acá, como también se pueden hacer por semanas. ¿De qué depende el que hagamos por meses o por semanas? Depende de cuán fino nosotros queremos ver nuestro trabajo. Es decir, si queremos verlo por semanas, entonces vamos a ver como con mucho más detalle, pero además vamos a trabajar cuando son enfermedades de evolución muy rápida, es decir, enfermedades que se solucionan en pocos días, que erupciona y evoluciona muy rápidamente. Entonces no hay manera de que se traslapen, es decir, si yo tengo un resfriado, este resfriado no debería durar más de una semana, ¿no es cierto? Entonces, me da la chance de ir una sola vez al centro de salud. Porque si voy 2 veces al centro de salud, se va a registrar como si fueran 2 enfermedades distintas, no como si fuera un solo evento. Entonces, por lo general, se hacen de manera semanal porque hay patologías que tienen esta evolución muy rápida, donde se detectan solamente una visita por cada evento. Pueden hacerse normalmente para enfermedades infecciosas de evolución rápida, por ejemplo, dengue, zika, chikungunya, también resfriados, iras, edas, ¿no? Enfermedades diarreicas agudas, etc. Y que además sabemos que existe alguna relación temporal. Eso también es importante porque yo puedo graficar tal vez una patología. Mis alumnos siempre me preguntaban por qué no podemos graficar Chagas, por ejemplo. No nos sirve de nada el Chagas porque a menos de que lo podamos detectar en su fase aguda, en las primeras semanas, entonces sí nos serviría para ver en qué época del año la gente se enferma más con Chagas. Pero la verdad es que nosotros lo detectamos después de 10 años. Entonces, después de 10 años ya no me sirve. Entonces, por eso no se utiliza para ese tipo de patologías. Ahora, ¿qué nos está diciendo el canal endémico? Nos va a dividir las patologías en zonas, como se pueden observar acá, ¿no? Una zona de éxito, que me va a decir que yo tengo la patología controlada y que las acciones de promoción de salud que he aplicado son buenas y que la única que debería realizar es solamente promoción básica, ¿no?
mantener mi nivel de promoción igual. La segunda zona se llama la zona de seguridad. ¿Qué me indica la zona de seguridad? La zona de seguridad me está indicando que esta patología, si bien está controlada, si yo dejo de mirarla, si no presto atención, puede llegar a pasar a ser una zona de alerta. Por lo tanto, no solamente voy a monitorear la patología, sino también voy a mantener mis medidas profilácticas y voy a estar atenta. Puedo hacerle el seguimiento ya de forma semanal para que no espere un mes para llegar a zona de alerta. Y ya cuando empiezo a ver que mi patología empieza a entrar en zona de alerta, ahí como agentes de salud paramos las orejas, como se dice, ¿no? Entonces decimos algo está mal, esta patología se está saliendo de control. Existen más casos de los que normalmente deberían existir para este mes. Fíjense que para cada mes va variando la zona, ¿no? Entonces, si esto sería una gripe, en el mes de febrero con 4 casos, estoy entre la zona de seguridad y zona de alerta, pero en el mes de julio estoy en zona de éxito. Entonces, por eso es que va variando de mes en mes, hay una temporalidad. Entonces, en zona de alerta, normalmente lo que yo hago es buscar un agente causal. ¿Qué es lo que está provocando de que esta patología se esté saliendo de los límites normales? Y empezar a verificar qué acciones yo puedo tomar para evitar de que se salga, ¿no?, a esta otra fase que es la zona epidémica. ¿Ya? ¿Qué es la fase epidémica o zona epidémica? Es cuando ya hemos ultrapasado la capacidad normal, lo que esperábamos, porque recuerden que todos los centros de salud hacen una planificación de acuerdo a estas curvas epidemiológicas. Entonces dicen, ya en julio yo voy a esperar un máximo de 6, 7 casos, entonces voy a tener insumos para esos 6 o 7 casos. Pero cuando yo entro en zona epidémica, quisiera decir de que tengo muchos más casos de los que yo puedo tratar en mi sistema de salud, que es lo que ha pasado con este coronavirus, que es lo que ha pasado con el dengue, que ha habido una saturación excesiva de casos. Ahora bien, ya que entendemos que es un canal endémico y cómo se interpreta, el siguiente paso sería entender cómo se lo realiza. ¿Ya? A este lado les da información importante y esto depende mucho de la estadística. Les va a decir que entre la zona de seguridad y la zona de éxito está el primer cuartil, que es el cuartil inferior. ¿Qué es el cuartil inferior? Es el 25%. Es decir, de todos los casos registrados a lo largo de los años, aquel año que tuvo el 25% menor es el que yo selecciono. Lo vamos a ver con un ejemplo. Entre la zona de seguridad y la zona de alerta, yo voy a marcarla a la mediana. La mediana es aquel estadístico que divide una porción de datos en dos de igual tamaño. Es decir, si yo tengo 5 pacientes, cada paciente tiene una edad distinta, los ordeno de menor a mayor. Y el paciente del centro, es decir, el tercer paciente, la edad que tenga ese paciente me va a definir que el 50% está por debajo de esa edad y el 50% está por encima de esa edad. Entonces, de todos los años busco qué año ha estado dentro de la mediana. Y ese va a ser el número que yo voy a seleccionar como mi límite entre la zona de alerta y zona de seguridad. Y el cuartil superior, que corresponde al 75%, es el que me va a marcar entre la zona de alerta y la zona endémica. Entonces, para visualizar esto en nuestros trabajos,
Entonces voy a aumentar un poquito más acá y les voy a explicar qué es lo que yo he hecho para obtener estos datos. Se hace lo siguiente, se pone los años, aquí tenemos desde el 2014 hasta el 2020, y se ponen los meses en cada una de las columnas. Y adentro voy a ir yo copiando para enero del 2014 cuántos casos yo obtuve. Y para el ejemplo utilicé los datos de Pando. Fíjense específicamente de la región de Abomá. Pero me dice, sí, pero aquí los datos están al revés, están longitudinalmente y las provincias. Entonces, ¿cómo hago esto? Fíjense, yo selecciono los 12 datos, ¿ya? Le doy copiar, control C. Me voy acá y en la función pegar hay una que se llama pegado especial. Y tienen que buscar este que dice transponer, ¿ya? Transponer. Entonces, cuando yo le pongo transponer, no me pega longitudinal, perdón, no me pega verticalmente, sino me pega horizontalmente los datos. Entonces, eso es lo que yo he hecho para todos estos datitos de acá, ¿ya? Entonces, ya están acá toditos los datos. Ahora puedo copiar también toda la columna e ir acomodándolos, ¿no? Pero bueno, ya eso ya depende de la habilidad que tenga cada uno con el Excel. Muy bien, si se nota aquí el 2020 no tenemos los datos completos, por eso este dato yo lo puedo utilizar, normalmente se lo utiliza para hacer el seguimiento, entonces podemos no incluirlo dentro de nuestro trabajo, sino para graficar y ver cómo se está comportando el 2020. Con estos datos se hace lo que se llama la curva epidemiológica, que siempre se grafica sobre un canal endémico. Entonces vamos a calcular lo que habíamos visto, ¿no? El cuartil 1, la mediana y el cuartil 3, que son los datos que yo necesito para elaborar mi canal endémico. Entonces, ¿cómo calculo el cuartil 1? Ya, la función se llama cuartil. Como mi computadora está en francés, entonces es cuartil con Q, pero para ustedes va a ser con C. Entonces, utilizan el cuartil, en este caso excluido, cuartil excluido. Seleccionamos los casos de enero, perdón, ahí está, hasta el 2019. Ok, ahí están. Le voy a poner punto y coma y el 1 porque estoy buscando el cuartil 1. ¿Ya? Le doy enter y ya me ubicó el cuartil. Para encontrar la mediana, la función que vamos a usar es igual mediana, ¿ya? Mediana con A, ustedes ya lo van a colocar así en su Excel. Van a seleccionar los datos y directamente Enter. Y para el cuartil 3, vamos otra vuelta a buscar la función cuartil. Seleccionamos los datos, ponemos punto y coma 3. Y listo. Entonces ya tenemos los datos de enero. Entonces, si quisiéramos entender qué es lo que hemos calculado este puntito de acá, este puntito de acá y este puntito de acá. Eso es lo que hemos calculado actualmente. Y para el resto de los meses, como han puesto todos la función, vamos a jalar. Todos los datos. Ok, listo. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos toca graficar. Vamos a ir a la función, al menú de insertar.
Ahí le vamos a poner que queremos un gráfico. Puede ser este, puede ser este. Creo que vamos a hacer solamente de líneas. Este de acá. Eso. Ya, ahí está. Así se puede ver bien. Entonces, a ver, ahí. Entonces tenemos enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Y tenemos el canal endémico de las quemas de la provincia Abumá de Pando. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos saber si el 2020 han aumentado o han reducido los casos, recuérdense que aquí abajo es zona de éxito, zona de seguridad, zona de alarma y zona de epidémica, endémica. Entonces, vamos a añadir una nueva. Seleccionar datos. Y yo voy a añadir una nueva serie. Ay, no, mi Excel tiende a colgarse. Ayúdate. Vamos a poner 2020. Y me voy a seleccionar los datos. Creo que solamente ya está ahí. Ok. Ya. Entonces, esta línea morada es los casos del 2020, que en enero estaban en la zona de seguridad. Febrero, marzo, abril, mayo y junio están en zona de éxito. Entonces, quiere decir que los casos están por debajo de lo normal, ¿ya? Entonces, este tipo de gráficos, este gráfico, es el que deberíamos nosotros sacar para cada una de las provincias y este sería nuestro canal endémico, ¿no? Entonces, para cada uno deberíamos seleccionar este gráfico. No sé si se entiende o tienen preguntas. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Entonces, el gráfico que estamos viendo es de una provincia y tenemos que hacer para cada provincia. Claro, lo ideal sería hacerlo por cada provincia. ¿Por qué? Porque recordemos que cada provincia se está comportando de diferente manera. Hay algunas donde ha habido más quemas y otras donde ha habido menos quemas. Aquí en este caso podríamos no incluir los datos del 2020 porque son anómalos, por así decirlo, ¿no? Entonces deberíamos ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo que tenemos que observar o cómo podemos discriminar estos datos? Dado que esta es una patología que nosotros vamos a decir que en cierta manera está influenciada por las quemas, lo que deberíamos observar es que en los meses, bueno, primero, que los meses de mayor quemas, vamos a tener mayor número de casos. Es decir, si las quemas empiezan en junio y terminan en noviembre, y todos los gráficos que estamos analizando de todas las provincias tienen ese mismo comportamiento, entonces ahí tenemos una evidencia. La otra evidencia sería que veamos la diferencia entre departamentos. Bueno, vamos a clasificar, ¿no? Provincias o municipios, provincias estamos haciendo, provincias con muchas quemas, provincias con
medianas, digamos, muchas vamos a decir que sobrepasen los 1000 focos de calor. Provincias que estén entre 500 y 1000, que van a ser las provincias con medianos, si podemos ponerlo así, y aquellas que en el mes más intenso tengan menos de 500. Entonces vamos a clasificarlas así. Si nosotros observamos un patrón que en aquellas provincias donde hay mayor cantidad de focos de calor también vemos un patrón de canal endémico elevado, entonces podríamos indicar, podría haber también ahí una cierta evidencia de que las quemas están influenciando en los patrones epidemiológicos, ¿no? Entonces, esa sería la otra forma de analizarlo. Ahora, hay otra alternativa, y esta es una alternativa global, ¿no es cierto? La alternativa global, tal vez que si ustedes quieren realizarlo, es juntar todas las provincias, sacar una sumatoria del total, o sea, trabajar solamente, hacer el canal endémico, solo con el total de iras de todo Pando y de toda Tarija y de todo, o sea, para iniciar, ¿no? Trabajamos con los totales. Hacemos el canal endémico de todo el departamento y ya con ese canal endémico del departamento lo contrastamos, tal vez en inicio, contrastamos con el total de los focos de calor. Y ahí tal vez podríamos ver una cierta influencia. ¿No? Ese es la otra alternativa para no hacerlo por cada uno de las que se llama de las provincias, aunque lo correcto sería ser por provincia, porque de provincia en provincia van variando, ¿no? Van variando. Aunque aquí en el patrón de los focos de calor se observa siempre el aumento en estos meses, ¿no? Pero luego la pregunta es si el aumento en estos meses produce o no un aumento en la cantidad de casos. Bueno, doctora, estaba intentando graficar eso, entonces eso le puedo explicar un poco que sí, hay en algunas que usted puede verificar, en algunas en las que está elevándose y hay una elevación, pero hay otros que son a inicios de diciembre, que igual están, pero yo creo que eso lo podríamos justificar porque como leí uno de los artículos en la que dice que como la materia particulada es tan liviana, esta puede estar en el aire por mucho tiempo y entonces esta es inhalada y por eso es que del momento de que se cause el incendio forestal, se tiene que esperar por lo menos 1 mes y medio a 2 a 3 meses para poder ver, digamos, los resultados. Eso es lo que la mayoría de los estudios hicieron. Sí, correcto, justamente eso también ocurre, ¿no? Pero por eso justamente podemos ver aquí el patrón, por ejemplo, está concentrado en los meses de septiembre y octubre. Dado eso, a partir de octubre y noviembre deberíamos ver una elevación, ¿no? Una elevación. Y acá, por ejemplo, es que hay que ver porque son factores multifactoriales. Por ejemplo, acá yo así a simple vista, a ojo de águila, como quien dice, en julio del 2014, fíjate que solamente han habido 13 focos de calor, pero han existido 3.900 casos, entonces, de iras. Puede ser que estas iras que se han producido acá no tienen influencia con los focos de calor. No han sido provocados por los focos de calor, probablemente ha sido provocado por la temperatura, ¿no? De los meses más fríos.
Pero entonces, ¿qué pasa en los meses que empieza a hacer calor? Porque en septiembre y octubre y noviembre son los meses de calor. Y en los meses de calor no deberían existir tanta cantidad de casos, pero sí estamos observando una segunda ola. Es decir, tenemos la primera ola, que se ve, creo aquí se ve claramente. Tenemos una primera ola, que es esta de aquí que estamos observando, en los meses fríos, que esta sí puede estar provocada por el frío. Y de repente aparece, bueno, aquí aparecen tres, pero de repente aparece esta otra que está en los meses de calor. Entonces aquí no podríamos justificar que sea por el calor, sino podríamos justificar que estos casos que aparecen tardíamente en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que son los meses de mucho calor, ya son casos producidos o inducidos por las quemas. Ese es el patrón que nosotros queremos buscar. Ahora, si ustedes se fijan y buscan un poquito más, y creo que esa es la tarea que les voy a dejar a ustedes, hay diferentes tipos de canales endémicos, es decir, de acuerdo a la forma que se va creando, los canales endémicos van a ser de tipo, bueno, de patologías unifocales. Unifocales es cuando solamente vemos una sola curvita, no tres montañas como aquí, sino una sola. Entonces ahí vamos a decir que es un evento único. Y en estas que estamos observando se llaman multifocales. Estos multifocales nos están indicando que hay más de un factor que está alterando la dinámica de esa patología. Entonces, tal vez si logramos hacer este contraste de número de casos, o sea, lo ideal es que tengamos este gráfico y al lado un gráfico del promedio de casos, ¿no? Del promedio de casos, es decir, saquemos de enero el promedio total de casos que hubo, la media de casos de enero, de todos los meses, de febrero, el promedio de marzo, abril, y ese promedio de casos lo contrastemos aquí al lado, ¿no? O con un gráfico de barras lo podríamos poner acá con una otra escala, eso también podríamos hacerlo. Solo voy a ir pensando. Entonces ahí vamos a ver ese patrón. Puede ser que aquí tengamos un doble patrón, un patrón temperatura y un patrón particular de las partículas del aire. ¿Ok? Entonces, de inicio, para que vayan ustedes practicando, háganlo el canal endémico de todo su departamento. ¿Ya? Porque además con lo que he estado viendo, con los datos que ustedes han ido pasando, se corresponde. Fíjense, los meses que están más elevados se corresponde también con un número de casos elevados en la mayoría de las provincias. Entonces podríamos trabajar solamente con los totales. Eso no quiere decir que todos los datos que han puesto aquí nos sirvan. No, van a servir porque vamos a hacer otro tipo de análisis que se llama un análisis de correlación. Y en el análisis de correlación sí van a servir cada punto. Este va a ser como el punto X y este va a ser el punto Y. Y se trabaja así, ¿no? Haciendo el análisis de correlación X, Y, X, Y, X, Y, y se van sobreponiendo las imágenes hasta que podamos ver un patrón de correlación. Ok. Entonces, esto era prácticamente todo lo que les tenía que decir por hoy. Para que entiendan la dinámica de lo que se está viendo. Muchas veces, cuando nosotros notásemos que algún año, ya cuando hacemos este análisis, así cuando ya tenemos en la tabla, y notamos, por ejemplo, que un año está muy elevado, o sea, los casos se fueron por las nubes, ¿no? Fue un año excepcional. Eso tenemos que tener cuidado porque ese año excepcional deberíamos retirarlo.
O digamos que en el 2020 empezamos a tener aquí 1, 2, 5, 5, 3, 2, o sea, como vemos aquí muy poquitos casos, también deberíamos retirarlo. ¿Por qué? Porque son años anormales y los años anormales no entran dentro del análisis de una curva epidemiológica porque nos hace confundir. Sigamos aquí tuviéramos, voy a ponerlo así, fíjense. Miren cómo varía. ¿Eh? Va variando. Digamos que esto sea así el doble de casos. Entonces, o multiplicado por 10. Que sea un año excepcional, que haya pasado una cosa muy extraordinaria que haya hecho que los datos sean demasiado, se alejen demasiado de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente se altera la curva. Entonces, nos da una irrealidad. Por eso es que normalmente, cuando nosotros notamos estos años que son muy distintos, muy distantes de lo que normalmente está, del patrón que estamos observando acá, ya deberíamos analizar si lo retiramos o no. Este dato en particular a mí me hace dudar. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos 200, 200, 200 y hay un 91. Entonces, a veces también hay que analizar, ¿no? Hay que analizar. Vamos a ver qué pasa si yo retiro ese 91. ¿Ve cómo cambia? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque cambiando un poquito los datos, me puede afectar en la interpretación del canal endémico. Ok, entonces, ¿qué les parece si para la próxima semana nos muestran los canales endémicos de sus departamentos y si pueden, de las provincias? ¿Les parece? Sí, estaría bien, doctora. Está ¿Ya? bien, doctora. Ok, entonces así entre todos vamos a poder observar si existe este patrón o no existe este patrón en todos los casos, en todos los departamentos y ya podemos empezar a poner nuestro primer resultado, ¿no? El primer resultado que sería los canales endémicos y ya después vamos a hacer el tema de la correlación. Ok, ¿alguna pregunta más? El video está grabado, lo voy a subir al... Estoy grabando, ¿no? Por ahí no. Ujú. Sí, Sí, está grabando. Entonces lo voy a subir para que ustedes lo hagan así pasito a pasito, porque esto es algo que se tiene que practicar. Cuando ya lo hagan 3 veces van a notar que es muy fácil y muy sencillito. Yo de hecho en cátedra les hago hacer esto a mis alumnos, desde buscar los datos, así como ustedes lo han hecho, desde buscar los datos en el internet de cada uno de los años, colocarlos y graficarlos y luego interpretarlos, ¿no? En la interpretación vemos si se entendió o no se entendió. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí los dejo descansar. Si quieren trabajar un ratito haciendo su gráfico para que ya lo tengan listo para la próxima semana, adelante. Y si tienen alguna duda, pues me escriben en el WhatsApp para que les ayude y les oriente. ¿Ya? bueno, Perfecto, doctora. doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias a Hasta luego, ustedes. doctora. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Hasta luego, Miguel. Nos vemos, Moisés.